Muy bien, grabar. Vamos a tratar el día de hoy Hola, los polinomios. Dicen que los polinomios es un tema bien complicado, pero como ustedes son los mejores alumnos del colegio, van a ver que es sencillo. Profe, ¿qué es un polinomio? Primero vamos viendo el concepto. ¿De dónde viene la palabra polinomio? Polinomio. Poli significa varios, ¿eh? Y nomio significa términos. O sea, si hablamos de su punto de vista etimológico, polinomio significa varios términos. Varios términos. Pero no términos cualquiera, sino esos términos van a tener números y letras. De números y letras. O sea, quiere decir que para que sea un polinomio, vamos a observar números y letras. Por ejemplo, si yo pongo aquí un ejemplo sencillo, y esto viene en el examen de hoy día, voy a poner menos 3x al cuadrado y a la cuarta. Así se lee, mira. Menos 3x al cuadrado y a la cuarta. Básicamente lo vamos a dividir en dos partes. ¿Ya? Profe, ¿cuáles son esas dos partes? Primera parte. La primera parte es todo donde están los números y letras, y la otra parte que queda aislado. ¿Ya? Voy a enseñar, cerrarlo mejor. Esta parte que está aquí se va a llamar parte literal. Esta es la parte literal. Y si esa es la parte literal, el otro numerito que ha quedado, digamos, solito, ese numerito se va a llamar, este de acá, el menos 3 en este caso, se va a llamar coeficiente. ¿Ya? Este de acá se llama coeficiente. Coeficiente. En este caso, vamos a decir que estamos hablando de un solo término. Cuando tú veas un solo término, este se va a llamar monomio. Mono viene de uno. Monomio. ¿Ya? Entonces, primero vamos a trabajar con monomios. Un solo término. Y ahora sabemos qué es el coeficiente y qué es la parte literal. Muy bien. Entonces aquí, por ejemplo, en el primer ejemplo tenemos acá el monomio, cuyo nombre es P. Ya, mira, acá está de esta manera. Dice PXY. M3, M al cubo, X a la 10, Y a la 1. Ya así se lee, ¿no? Digamos, acá tengo yo, profesor, números y letras. Este es un polinomio, pero en este caso el polinomio tiene un solo término. Y si tiene un solo término, eso te va a venir en tu examen, se llama monomio. Monomio. Muy bien, entonces aquí nosotros... Profe, Sí, pregunta. me confunde un poco de que eso signifique monomio. Ya, porque es un solo término, pues. Porque tiene Pero dos solos. así se escribe monomio, ¿en serio? O solo lo está haciendo Sí. porque No, es no, el no. símbolo. Así se escribe, monomio. ¿Ya? ¿Qué Monomio. clase de caligrafía es esa para que monomio escriba así? Sí, así se escribe. Monomio, monomio. ¿Ya? Entonces, en el Ah, monomio, profe, pensé sí, de que esta raya de aquí, así se escribía monomio, no literalmente este monomio. sí, ahí Que dice sí. monomio, monomio. ¿Ya? Sí. Entonces, continuamos. Entonces, ahora en el monomio, cuando yo lo doy así de esta manera, por ejemplo aquí, yo te pongo otro ejemplo, ¿ya? 3x. Si yo te doy así, tú ya me reconoces cuál es el coeficiente. Porque en el examen yo te voy a preguntar, ¿cuál es el coeficiente? Entonces, profesor, el coeficiente es el 3, que está acá adelante. ¿Ya? Y la variable es la x, la letra. ¿Ya? Pero acá, digamos, en la 1 es más complicada. ¿Ya? ¿Por qué, profesor? Porque acá en la 1, lo primero que tú tienes que reconocer es quiénes son las variables. Profe, ¿cómo reconozco quiénes son las variables? Acá te va a decir en esta partecita. En esta parte te está diciendo, por si acaso, las variables son la x y la y. ¿Ya? Variables. Profe, ¿eso que está haciendo se escribe en la 1 o es simplemente un ejemplo? Lo de acá ya estoy desarrollando la 1 y todo lo de acá es un ejemplo que va en la parte de un costado. Todo esto es lo que ya expliqué, ¿no?
Ah, Eso ya. queda ahí, eso va a quedar ahí. Yo estoy resolviendo ya la 1. Pero en la 1, para que tú resuelvas, tanto la 1, 2, 3, tienes que reconocerme quiénes son las variables. Profe, ¿quiénes son las variables? En este caso, la X y la Y. ¿Por qué? Porque acá lo dice, polinomio de variables XY. Profe, ¿y la M? La M no es variable. Acá te lo dice, te está diciendo. ¿Ya? Entonces, vamos a separar la variable. Todo lo que voy a encerrar vendría a ser la parte literal. Esta parte de acá, donde están las variables. Todo esto que está aquí vendría a ser la parte literal. Esto de acá. La X10 y Y1. Profe, ¿y el M3? Ese M3 vendría a ser el coeficiente. ¿Ya? Este M3 de acá, que no tiene que ver nada con las variables, solo que está un poquito más confuso. Ese M3 viene a ser el coeficiente. Es lo primero que vas a reconocer. ¿Quién es el coeficiente? ¿Y quién es la parte literal? ¿Ya? Ahí está el coeficiente. Coeficiente. Como esto creo una más. Voy a ponerlo de nuevo. Es coeficiente. 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 Listo. Y ahora está mejor. Ya, profe, ¿ahora de qué se trata todo esto? Porque no entiendo. Lo único que vas a hacer ahora es ver lo que significa grado. Ya, profe, ¿qué significa grado? El grado, para nosotros, va a significar exponente. Exponente. Ya, entonces, si yo te pregunto, ¿en qué exponente estás tú? O sea, si lo cambias, te estoy preguntando, ¿en qué grado estás tú? Pero muchos, por ejemplo, no van a entender. Pues si tú dices a tu mamá, a tu papá, papá, a ver, no sé, ¿en qué exponente estoy yo? Y tu papá te va a decir, ¿qué estás hablando? ¿Qué es eso? Es porque no sabe todavía el lenguaje matemático. Entonces tú le vas a decir, papá, exponente significa grado. No sabía. ¿Ya? Entonces, ahora tú ya lo sabes. Exponente significa grado. Entonces, vamos a tener acá símbolos. ¿Ya, profe? ¿Qué símbolo vamos a tener? El primer símbolo que vamos a ver es GRX. Una G, una R y una X. ¿Qué significa eso? Eso significa grado relativo de X. ¿Ya? O sea, que en otras palabras, te están diciendo, te están preguntando, ¿cuánto es el exponente de X? ¿No? Entonces tú vas a decir acá, tú tienes acá, ¿no? Tienes 4 GRX, tienes G, una R y una X. Pero así como está, como que no se entiende. Digo, ¿qué será eso, señor? Pero una vez que te explicas, vas a darte cuenta que es bastante sencillo. Y la GRY, siguiendo una analogía, la GRY significa grado relativo de Y. Y luego dice grado solito. Ya, grado solito. Vamos a resolver entonces. Ahora sí ya, habiendo explicado todo esto, vamos a resolver. A ver, profe, ¿qué vamos a resolver? En primer lugar, ya sabemos nosotros, a estas alturas del partido, que esto es 4 por ¿cuánto? ¿Cuánto es el grado relativo de X? Te están diciendo, ¿cuánto es el exponente de X? 4 por 10. Muy bien. 40 10, menos- profesor, 10. Ya 4 por 10, menos 3. Te están diciendo luego, ¿quién es el grado relativo de Y? ¿Quién es el exponente de Sería Y? 40 menos 3. Y esto es 1. Porque el grado relativo de Y es 1. Muy bien. Ahora más. Ahora te dicen grado. Profe, ¿qué cosa es el grado? Cuando te digan grado, tienes que sumar los exponentes, tanto del 10, tanto como el 1. O sea, en este caso sería 11. ¿Correcto? Entonces esto también 4. 48. Es un lo ejemplo. voy a poner acá por si acaso. Profe, ¿de dónde salió el 10 y de dónde sale el 11? Sí, no inventes. No, el 4 ya sé dónde salió. ¿El 10 dónde? No inventes número. Digamos, el 10 es el exponente de X. ¿Correcto?
El 11 viene a ser la suma tanto del 10 con el 1. ¿Correcto? Ya voy a poner acá. ¿Qué significa grado, profesor? El grado solito. El grado es igual a la suma de los exponentes. Profesor, ya me salió la 2. Yay. Muy bien. De las variables. ¿Ya? Grado es igual suma de los exponentes de las variables. Profesor, ya me salió la 2. Muy bien. Felicitaciones, entonces. Ya, entonces esto acá lo vamos a poner por acá. Ponemos por acá, ¿ya? Grado viene a ser la suma de los exponentes de las variables. Ya, esto, anotarlo a un costado, tenerlo en cuenta. ¿Qué significa grado? Ya me salió la 3, profesor. Yay. Muy bien, ya están en la 3, por ejemplo, están avanzando. Ahora vamos a resolver. Profe, ¿cómo resuelvo? Tengo 40 menos 3 más 11. Y eso te da 48. ¿No? Ahí está la respuesta. Puedes chequear en la respuesta. Y así vas avanzando la 2, la 3, ¿no? Tienes que reconocer. ¿Cómo hacer con usted, profe? ¿Ya? Vas Pero, avanzando. profe, ¿cómo de Porque 4? aún no entiendo. Profe, Tampoco. pero ¿cómo de 4GRX menos 3GRY más grados salieron salieron 4 por 10 menos 3 por 1 más 11? Ya. El grado relativo de X, repito. Un poquito tarde. El grado relativo de X es el exponente de X, Estefano. ¿Cuánto es el exponente de X? 10. 4 por 10, 40. El grado Profesor, me relativo salió de la Y, 4. muy bien, es el exponente de Y. ¿Quién es el exponente de Profesor, Y? ya están las 1. 5. Muy bien, están haciendo competencia ahí. Y el grado, como dice acá, el grado viene a ser la suma de los exponentes de las variables. A ver, voy a intentar hacer la 2, profe, a ver si Muy me bien, sale. ya, entonces voy a dar un ¿Cuáles son las tiempo. variables? ¿Quiénes son las variables? Acá dice, está acá la X y la Y, ¿correcto? La Y. Nada más. Lo demás está para que te confundas, ¿ya? Solamente la X y la Y. Muy bien. Primero, lo que tú tienes que tener bien en claro es esta parte de aquí, que tiene que estar a un costado. Como que el otro ejercicio estaba muy desordenado. Profe, ¿qué tengo que saber? Número 1, grado relativo de X es el exponente de X, nada más. Y el grado, suma de los exponentes de las variables. Muy bien. Entonces, vamos acá al ejemplo. Profe, ¿pero quiénes son las variables? No te vayas a confundir. Acá te dice ya, el polinomio en este caso tiene nombre, es P. Puede ser M, puede ser R, tiene nombre, es P. Y ahí le ponen nombre justamente para indicarte quiénes son las variables. Para que no te confundas. Porque puedas pensar que la M es variable. No, la M no es variable. Variable solamente es la X, la Y. Entonces solamente Pero vamos a trabajar. ¿El 1 no lo va a resolver? El 1 ya lo resolvimos. Vamos a trabajar Gracias. esto. Solamente la X, la Y. Ahí puedes ver. ¿Ya? Y entonces, acá tienes el número 5. Y por aquí tienes GRX. Pero tú dirás, ¿qué es eso? ¿Qué cosa es GRX? El grado relativo de X. ¿Y qué es el grado relativo de X? Es el exponente de X. ¿Quién es el exponente de X? 8. Muy bien. Así de fácil, ¿no? No me pregunten, profe, ¿dónde salió el 8? Es el exponente, el numerito que está arriba del X. Y luego viene 3. Y ahora viene por aquí el grado relativo de Y. Profe, ¿quién es el grado relativo de Y? El exponente de Y. ¿Y quién es el exponente de Y? El 2. Ahí está. Y luego viene más. Acá dice, ahora dice grado. Profe, ¿qué es grado? Ahora al grado le vamos a poner otro nombre para que vayamos avanzando. Nosotros vamos a poner grado. Ya sabemos que grado es exponente, pero ahora el grado se va a llamar grado absoluto. ¿Ya? Porque vamos a tener dos tipos de grados. El grado relativo y vamos a tener también grado absoluto o simplemente grado. ¿Ya? ¿Y qué es el grado, profesor? Es la suma de los exponentes de las variables. Como la variable es X y Y, vamos a sumar 8 más 2. Si soy experto, pongo de frente 10.
Pero a veces por poner de frente nos estaban preguntando, profe, ¿dónde salió 10? ¿Dónde salió 11? Mejor pongo 8 más 10. Entonces ahora ya regreso a una operación combinada. Tú eres experto haciendo eso. 40 menos 6 Profe, más 10. Y eso te profe, sale. ¿Sí? en ¿Cuál? la 5, la Y no tiene ¿cómo se dice esta palabra? Exponente. Vale 1. Sería Vale, Ah, uno. ya, ok. 1. Muy bien, ya cuando no tiene, le ponemos un hito. Vamos a pausar esto. No, lo primero que tienes que darte cuenta acá es lo siguiente. ¿Quiénes son las variables? Variables. Variables son las letras, ¿ah? ¿Quiénes son las letras? La M, la X y la Y. Profe, ¿por qué? Porque acá ya no está como el anterior, ya no te dice como el otro. Este monomio no tiene nombre ya, no tiene. ¿Ves? Como no tiene, tú tienes que asumir que las letras son la M, la X y la Y. En cambio, en los demás casos que hemos estado viendo, si tú te das cuenta, decía algo acá, decía P, ¿no? X, Y, decía, ¿no? Ahí te decía, las variables son estas, pero acá no te dice, entonces tienes que asumir todo. Entonces, vamos ahora acá, 2. ¿Quién es el grado relativo de X? El grado relativo de X, profesor, es 10. Lo veo, sí lo veo. Ya, 2 por 10. Que si eres experto, pones 20. Luego, menos. Vamos ahora a 5. Ahora necesito el grado relativo de Y. Profe, ¿quién es el grado relativo de Y? El exponente de Y es 6. Ponemos 6. Y luego te dicen más el grado relativo de M. Profe, ¿quién es el grado relativo de M? El exponente de M, que viene a ser en este caso 6. Ya, ahora vamos al grado, menos el grado. Profe, ¿quién es el grado? El grado, acuérdate que es la suma de los exponentes de la variable. En este caso el grado va a ser la suma de 6 más 10 más 6. Eso es el grado. Y todo eso te da 22. Lo estoy haciendo acá arriba para ponerlo acá abajo de frente 22. ¿Ya? Para no estar escribiendo muchos números. Acá 22. Profe, ¿y ahora qué hago? Me pongo a llorar. Simplemente vamos a tener que hacer mis operaciones combinadas. Esto es 20. Esto es menos 30. Y O acá agarras tengo la calculadora. más 6. Pero el problema aquí es que estamos ya con números enteros. ¿No? No vaya a ser que te salga mal. ¿Cuál es la técnica para hacerlo rápido? Yo te recomiendo que primero agarres los positivos, que es 26. Profe, no lo veo. Este 20 que es positivo con este 6 es una buena técnica. Primero los positivos y luego los negativos, que me va a dar menos 52. Y luego aplicas la regla de tus signos. En este caso te va a salir menos 26. ¿Ya? Entonces puedes ver que esto está sencillo. Y así de esta manera seguimos avanzando.